there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, el doctor Perez Reagan y el doctor Jimmy Dupree. Bueno, Perez, tal vez, te vamos a dar el título ya. Está bien. Porque prefiero eso que ir a el doctor agarrarlo. Dupree lo puede arreglar. Bueno, sí, nos encargaremos de usted. Sí. Él me ha estado asustando hoy, así que... Pero él me dice que hace un buen trabajo. Ah, bien. Tengo que creerle. Pero sobre todo estamos felices de que ustedes estén con nosotros, quiero que lo sepan. Muchísimo. Hay millones de cristianos ahora mismo, y no estoy exagerando, que están tratando de vivir una vida victoriosa, pero no pueden hacerlo. Ellos están viviendo en el 7º capítulo ¿de qué capítulo? Romanos. Del libro de Romanos. Sí, se me puso en blanco la mente. Viven en el 7º capítulo de Romanos otra vez. Y han tratado los predicadores de imponer manos sobre ellos y creemos en imponer manos. Han tratado cualquier cosa que crean o que creen que les va a ayudar a tener la victoria y no pueden solucionar el problema, sea lo que sea. Puede ser alcohol, puede ser nicotina, puede ser pornografía, puede ser maldición, profanidad. Estaba trabajando con un señor hace un tiempo y me dijo, hermano Swaggart, no puedo dejar de tomar el nombre del Señor en vano y eso es algo muy serio. He tratado esto, dijo él, he tratado lo otro y no parece que pueda lograr la victoria. El Señor, como les mencioné hace unas semanas acá, el Señor me dijo que su iglesia, su pueblo, están en la misma condición que el pueblo de Israel estaba bajo Faraón. Eran esclavos de ese déspota. Y millones de cristianos el día de hoy están esclavizados a los poderes de las tinieblas. Y esa no es una exageración, es un hecho y es la verdad. Cuando la verdad es que el Señor ha abierto el camino para que andemos en la victoria, no es de agrado ante Dios que nosotros vivamos una vida de pecar y de arrepentirnos. Gracias a Dios por la habilidad de arrepentirnos. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos en Cristo. Pero no es muy correcto seguir fallándole al Señor y teniendo que pedirle al Señor perdón una y otra vez. Y desafortunadamente hay millones que están en este hábito. No es hábito lo que quiero decir, que están en esta atadura. No es la voluntad de Dios que ustedes estén en atadura a ninguna cosa. Como hijos de Dios, Jesucristo pagó un precio terrible en la cruz del Calvario. Como les mencioné apenas hace unas semanas, yo leí lo que un predicador bautista dijo y tenía la razón. Dijo, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario era de tal magnitud, o fue, que si se hubiera podido hacer de alguna otra forma, Dios lo hubiera hecho. En vez de sujetar, en vez de someter a su único hijo al infierno y el horror de la atadura o las ataduras de las tinieblas. Esa no es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que ustedes sean saludables y prosperen tal como su alma prospera. Es la voluntad de Dios que ustedes sean victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo.
Es la voluntad de Dios que ustedes no estén atados a nada, sino que su vida sea una de victoria, victoria en Jesús, mi Salvador por siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Me amó y yo le conocí, todo mi amor se lo debo. Me lanzó a la victoria bajo ese fluir de limpieza. Y esa es la manera y el camino de Dios, damas y caballeros. Es la voluntad de Dios que ustedes tengan la victoria. Es la voluntad de Dios que ustedes no estén en ataduras a ninguna potestad de las tinieblas. Y Dios ha abierto el camino y dio el camino al apóstol Pablo, y Pablo nos lo dio a nosotros. Y algunos se preguntan, bueno, ¿qué es eso? Primeramente, el objeto de su fe. Significa donde usted pone su fe, la deposita donde usted pone su fe. Debe ser Jesucristo y el crucificado, y eso es absolutamente esencial. Pablo dijo, me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y el crucificado. Pablo fue uno de los hombres más educados que escribió en la palabra de Dios. Él escribió un número de pequeños libros, uno o dos de ellos no tan pequeños. Ahí, el Señor le dio a este hombre, y él tuvo que hacerlo él mismo. Yo tengo que creer que cuando Pablo fue puesto contra la espada y la pared, sin poder vivir una vida victoriosa. Usted dice, el apóstol Pablo, miren, Pablo en el 7º capítulo de Romanos nos cuenta de la lucha que él tuvo. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos, no es asunto mío. Y la dificultad que él tuvo, yo no sé qué fue, pero sí sé que la tuvo. Y el Señor abrió la puerta para que él caminara en la victoria. No estoy hablando de un pecado sin perfección, la Biblia no enseña eso, pero sí enseña que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Entonces, ¿qué fue que el Señor le dio a Pablo? ¿Qué fue que le presentó a él la victoria en Jesús? Como dice la alabanza, victoria por delante, sí, la victoria por delante. A través de la sangre de Jesús hay victoria por delante. Confiando en el Señor puedo oír el clamor del vencedor. Por fe puedo ver la victoria por delante. Primeramente, su fe debe estar en Cristo, exclusivamente. Entiéndanlo. No en ustedes mismos, no en la iglesia tampoco, no en la educación, no en el dinero, no en buenas obras. El objeto de su fe en todo momento debe estar en Jesucristo y el crucificado. ¿Por qué cree que Él murió en esa cruz? No por algún tipo de ejercicio espiritual, se los puedo asegurar. Jesús murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser victoriosos sobre el pecado, sobre el mundo, la carne y el diablo, que era la fraseología de la iglesia de entonces. Usted debe entender eso, dígalo constantemente. Yo me propongo a no saber nada sino a Jesucristo y Él crucificado. Esa es su clave. Eso es. ¿Acaso no dirían ustedes que nuestra experiencia cristiana común debería de ser de que vivamos donde la naturaleza pecaminosa esté inactiva, pero desafortunadamente
la mayoría de los cristianos, su vida cristiana común es que la naturaleza pecaminosa está activa. Donde todos comenzamos es desactivados o inactivos. El momento en el que el pecador confiesa y clama a Cristo para que lo salve, en ese mismo momento la persona es liberada del dominio del pecado. Yo sí creo que es el deseo de Dios que todo creyente experimente eso de una manera normal cada día, diariamente, pero como usted dijo, el problema es que la mayoría de gente no entiende cómo continuar caminando, andando en Cristo después de haberlo recibido, y por eso viven con una naturaleza pecaminosa activada. Y por eso es que cuando la persona está en un servicio de avivamiento, una campaña, tienen un encuentro con Dios, aceptan a Cristo, son libres, es real, es poderoso, es algo real, como usted ha dicho. La naturaleza pecaminosa está inactiva, pero para poder aprender a cómo vivir de esa manera, al punto donde no sigue reavivándose, ahí es donde mucha gente no entiende, Sí. no lo entienden. Cuando una persona dice, bueno, yo no sabía esto de la cruz, pero aún fui libre, y sí, usted va a ser liberado. Cuando usted clama a Jesús, el Señor le va a encontrar donde usted está y Él hará cosas maravillosas. Nosotros no menospreciamos eso. Pero con la mayoría, David, con la mayoría, no permanecen libres. Así Ese es el es. problema. Es lo que estoy diciendo, que la vida diaria, cuando uno se aparta de esa campaña o termina ese avivamiento, ahora usted tiene que vivir la vida diariamente, tiene que estar en casa, ir al trabajo, y ahí es donde llega lo difícil, porque la experiencia cristiana común debería de ser de que la naturaleza pecaminosa es inactiva, pero cuando se activa de nuevo, porque nuestro, lo que nosotros hacemos es que confiamos en nosotros mismos. Tiene la razón en lo que usted acaba de decir. Tenemos que reconocer eso. Hay momentos en el que el Señor libera a alguien sin que él entienda algo acerca de la cruz. La simpleza del mensaje de la cruz es: yo tengo un problema y entiendo que yo no puedo resolver el problema, solamente Dios. Y de hecho, esa es la sencillez del mensaje de la cruz. Señor, yo tengo un problema, Sí, no sé cómo así arreglarlo, es. ayúdame. Y yo creo que esa humildad y esa fe, esa dependencia, aunque la persona no pueda definirlo correctamente, creo que Dios responde a eso. Pero, ¿sabe, Sí, Señor. Pérez? Muchos dicen, miren, yo soy libre y espero que así sea. Espero que así sea quien quiera que llegue a ser. Pero si hay un camino de victoria aparte de Jesucristo y el crucificado, el Señor no ha escuchado acerca de eso aún. No. Pablo dijo de que si hubiese otro camino, entonces Cristo en vano había muerto, que no había necesidad de que él muriese si había otra manera. No hay ningún otro camino. No lo hay. Aún Jesús mismo en el huerto del Getsemaní, en su humanidad, le dijo, Dios, ¿habrá alguna otra manera o camino para que esto suceda? Pero él sabía que era lo que tenía que suceder, pero aún en sí mismo, al orar, al interceder, ahí, sabiendo que estaba en el horizonte para él finalmente dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entendiendo que este era el plan y eso es lo que debía suceder. Lo que estamos enseñando aquí, tal vez estemos haciendo un trabajo muy pobre al presentarlo, pero aún así es el único camino. No hay uno, no es uno de varios, sino que este es el único. Si hay un camino de salvación aparte de la cruz, no está en la Biblia. Si hay un camino de victoria aparte de la palabra de Dios, no se encuentra en la Biblia. Creo que alguien que me habló en algún momento usaron las palabras cuando estaban tratando de entender el mensaje de la cruz. Usaron la palabra confusos, confundidos y frustrados, que estaban confundidos y frustrados porque habían vivido esa
victoria sobre el pecado cuando se convirtieron. El Señor se había movido poderosamente y después empiezan a tener esa lucha después de un periodo de tiempo tratando de vivir para Dios, y ahí es donde empezaron a vivir esa lucha y no la entendían, así que estaban confundidos. Señor, tú me salvaste, tú te moviste en mí poderosamente. Yo sé que fue real, que sucedió, pero aquí estamos días o semanas después y ahora estoy volviendo a luchar con ese mismo pecado, con esa misma adicción. Mire, creo que hay dos cosas que contribuyen a ese factor. Número uno es que comenzamos a tomarlo por sentado. He escuchado yo el mensaje de la cruz, ya he escuchado yo acerca de la libertad y liberación, y comenzamos a tomarlo por sentado y bajamos nuestra guardia. Y cuando comenzamos a bajar la guardia, esas zorras comienzan a entrar otra vez. Y después de un tiempo, esas pequeñas cosas que uno comenzó a tomar por sentado se convierte en algo mucho más grande. Esa es la razón del por qué constantemente hablamos de esto. Y decimos, Señor, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Tenemos No soy que hacerlo. yo, ni la iglesia, ni tampoco las buenas obras. No es el dinero ni la educación, sino Jesucristo y Él crucificado y nada más en Él. Cuando lo decimos, no solamente tenemos que creerlo, pero tenemos que aprender a reposar, como dijo el hermano Watts. El simplemente decirlo y simplemente es algo que entendemos mentalmente, entonces sí nos frustramos. Uno dice, bueno, lo estoy repitiendo porque no funciona. Es que hay que saber que sabemos en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo y por qué fue que fuimos salvos? Tenemos que regresar a ese mismo lugar en el que fuimos salvos. No soy yo no puedo salvarme a mí mismo, sino solo por mi fe en Él. Y ese es el segundo punto. Demasiadas veces nosotros esperamos que la gente haga mucho rápidamente, no les permitimos crecer en Cristo. Doctor Dupree, el conocimiento de la cruz está envuelto en tal vez 3 o 4 palabras. Jesús murió por mí. Y eso es todo lo que la mayoría de cristianos saben acerca de la cruz. Y eso es una declaración poderosa. Y gracias a Dios por eso. No estamos denigrándolo en lo absoluto. De hecho, estamos edificándolo. Pero lo que estamos enseñando aquí, a tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, la mayoría nunca ha escuchado nada así. No saben de lo que se está hablando. Bueno, no adquieren ese fundamento, quieren seguir a cosas más profundas y más grandes, pero nunca tienen ese fundamento. Por eso es que cuando llega el enemigo y ellos empiezan a tener problemas con sus pensamientos o problemas con ciertas cosas, les trae condenación porque ellos sueltan a Jesucristo y este crucificado y el reposar en Él. Doctor Dupree, yo, sin saber qué es lo que estamos enseñando, sin entender la santificación, y yo sé que hay mucho más por aprender, pero de cualquier manera, yo pensé, si puedo orar lo suficiente, y la oración es algo muy santo. Estaba leyendo apenas esta mañana donde Jesús salió y oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Así que no estamos minimizando la oración, pero si pensamos, yo puedo orar tantas horas al día o a la semana y eso me dará la victoria, entonces estamos recurriendo a la carne y Dios no va a honrar eso. Correcto. Ahora tal vez alguien asome la cabeza y diga, bueno, yo quiero que usted sepa que eso me ha ayudado a mí también. El Señor bendice, pero no obtuve la victoria que estaba buscando. Y yo me acostaba en la noche para dormir y cuando me despertaba, ya sea que orara 20 minutos, 40 minutos o 1 hora cada noche, al punto de que yo casi terminé con un trastorno de nervios. Estaba desesperado. Y bueno, yo no sabía qué más hacer. Y me temo que hay millones allá afuera de la misma manera. Y yo recuerdo que durante este problema,
Frances estaba allí y varias otras personas también. Yo puse mi Biblia sobre la mesa delante de mí y yo dije, no conozco la respuesta para la vida victoriosa, pero yo sé que la respuesta se encuentra en este libro. Y por la gracia de Dios voy a hallarla. Y yo sí, la respuesta no llegó inmediatamente. Llegó después. ¿Dejé de orar yo? No dejé de orar. Pero me gustaría pensar que mi razonamiento ya era un poco diferente. Correcto. ¿Verdad? Lo reenfocamos. ¿Cuánto tiempo usted ora para la victoria? ¿20 minutos, 30 minutos hoy? ¿1 hora al día? ¿2 horas al día? Ese no es el camino de Dios. Así es. Suena bien porque la oración es algo muy santo y Dios sí me bendecía. Yo era bendecido, fortalecido, ayudado, pero no de la manera en que yo necesitaba. Pero hermano Swagger, usted no permitió que lo que usted no sabía le detuviese de hacer lo que usted sabía. Bien dicho, así es. Usted siguió caminando y haciendo lo que sabía hacer hasta que creció al conocimiento del otro. Estaba orando el día en el que el Señor me habló y me dijo, voy a mostrarte cosas del Espíritu Santo que tú aún no conoces. Lo primero que pensé yo fue, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Hay todo tipo de cosas de Él que yo no conozco. Pero sabía que el Señor estaba hablando acerca del problema frente a nosotros, lo sabía. Y yo dije, Señor, bueno, he visto a cientos, y no estoy exagerando, cientos de miles venir a un conocimiento de salvación de Jesucristo. He visto miles bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo no sé? Ahora, no lo dije desde una actitud de que yo lo conozco todo. Era sincero. ¿Qué es lo que yo no conozco? No hubo respuesta. No entonces. Y como no sé, como 1 año después, no sucedió nada y yo pensé, Señor, pero ¿qué es lo que tú me ibas a mostrar? Y Él me dio este versículo de la Escritura. ¿Cómo? Mandato sobre mandato, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Yo me levanté de ese altar y dije, Señor, ¿de dónde? ¿Qué significa eso? Y precepto debe ser sobre precepto, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. Aprendí un poco después de que todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. No puede ser de ninguna otra manera. Y lo que estamos sabiendo acá con Pablo en este capítulo es que él estaba en el mismo punto que usted estaba. Así Él era es. salvo, lleno del Espíritu Santo. Bueno, millones están en ese mismo lugar. Correcto. Y piensan, bueno, nosotros mencionamos la cruz y ellos dicen, bueno, ya yo conozco acerca de la cruz, yo fui salvo. Sí, tiene razón. Pero hay otra área, otra manera, otro principio que se logró por Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no obrará como Él desea obrar fuera de la cruz. La cruz es lo que le da a Él el medio legal, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Dios por eso. Y bueno, vamos a tener que ir a la pausa, ya volvemos. Dave, no creo que leímos la escritura. Podría añadir un pensamiento, ese pasaje que usted citó al final, antes de irnos a la pausa, es lo que usted no sabía acerca del Espíritu Santo. Eso es aquello que Dios le iba a revelar. Fue eso del Espíritu que usted verdaderamente no entendía. Bueno, sí lo era. Y fue como 2 años después, en el programa de la mañana, en la radio entonces. Solo Loren estaba conmigo ese día. Generalmente habían varios, pero solo él y yo. Y
él había dejado de orar y se acercó, se sentó. Y el Señor comenzó a hablarle a mi corazón. Y les digo que fue algo poderoso. Que el Espíritu Santo no obrará fuera de la obra consumada de Cristo. Y Él debe recibir la gloria. No podemos hacerlo nosotros. No podemos hacer cosas que le roben a Él eso por lo que Él pagó tal precio. Él es el que pagó ese precio en la cruz del Calvario. Yo no lo pagué. Ningún otro predicador lo pagó. Ningún otro ángel lo pagó. Jesucristo pagó el precio. Así es. Y el Señor comenzó a poner eso en mi corazón. Y si tratamos de rodear a Cristo, usted dice, bueno, necesitamos al Espíritu Santo. Claro que sí, Él quiere que usted lo tenga. Pero Él no obrará fuera de esa obra consumada de Cristo. Cuando usted hizo esa declaración, el hermano Larson, que si le podía dar una cita bíblica. Sí, así es. Y pensé, Señor, ¿cómo tendré la escritura? Me lo acabas de dar a mi corazón, no lo sé. Y volteé hacia el escritorio ante mí. La Biblia estaba abierta en Romanos 8:2. Y volteé a verlo y el Espíritu de Dios se movió sobre mí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y yo Alabado sabía, Dios. y aún entonces, yo no entendía. Estoy seguro de que tengo mucho por entender acerca de ese pasaje ahora. Pero no, estaba yo diciéndole que la victoria es suya. Yo he tenido el beneficio de escuchar a ambos lados de la historia y también escuchar su lado de la historia mientras Dios le llevaba ese conocimiento, y también el beneficio de escuchar a la historia del hermano Larson mientras él llevaba al hermano Larson a la misma conclusión. Y lo que el hermano Larson, su parte era que él estaba aprendiendo de parte de Dios que solamente era por gracia que nosotros íbamos a poder encontrar la ayuda del Espíritu Santo, que es la gracia de Dios. No lo podemos ganar, no podemos merecerlo, solamente la gracia se adquiere por fe. El problema era que él no entendía a dónde poner su fe para seguir recibiendo esa ayuda constante. Y en ese día, cuando usted hizo esa declaración, el Espíritu Santo no obrará fuera de los parámetros de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y en su mente eso fue algo que explotó y dijo, necesito una cita bíblica que lo respalde, y usted se la dio, Romanos 8:2. Y lo que Dios le estaba mostrando, trayendo esas dos historias, uniéndolas, y lo que le ha estado mostrando al mundo desde ese momento es que si uno pone su fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, Dios puede entregarnos esa obra consistente del Espíritu Santo en nuestros corazones y vida. No es algo que recibimos en un llamado a un altar cada mes o en un avivamiento, sino que podemos tener acceso a ello diariamente. Y sabes, Pérez, aún fue un par de años antes de que se hiciera real. Así es. No sucedió inmediatamente. Y yo, primeramente, yo había escuchado, creo que a Dave, que dijo que tenía problemas entendiendo lo que Romanos 8:2 significaba. Así y yo es. también. Bueno, usted había firmado una Biblia o algo que mi suegra de hecho recibió. El primo de ella le había regalado algunos de sus libros, una Biblia que tenía la firma de Romanos 8:2. Y yo decía, ¿por qué él firma con Romanos 8:2? Ese es su versículo favorito. Yo lo había leído cientos de veces y no entendía en ese momento que habían dos leyes poderosas espirituales ahí en ese versículo. La ley del espíritu de vida y la ley del espíritu de la carne y la muerte. Y esas, ¿dónde se encuentra esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? Es lo que dice el versículo. La vida Amén. del espíritu en Cristo Jesús es la única manera. Entonces yo quiero la ley del espíritu de vida que obre en mi vida. Yo quiero el espíritu de vida. Es la posición más alta que usted pueda tener. Es una de las más poderosas y las leyes más
grandes. Entonces, cuando Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, y la ley del pecado y de la muerte, ¿dónde está? En todo lo demás. En todo lo demás. Y creo que el hermano Tommy Bates, en un programa anterior, él señaló de que nosotros tenemos que reconocer de que no hay nada bueno en nosotros. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 18. Yo sé que en mí es saber, en mi carne no mora el bien. Tenemos que reconocer que no hay nada bueno en nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros debemos de dejar de depender de nosotros mismos. Absolutamente. Si no hay nada bueno en nosotros, si esa carne, ¿por qué dependemos de la carne? Si queremos la ley del Espíritu de vida, Buena pregunta. que se manifieste, entonces, ¿por qué tratamos de que esto ocurra? Y lo que él reconoce acá es, Pablo está haciéndose ese autoanálisis y dice, dentro de mí no hay nada bueno. Y eso, para mí, esa revelación de Romanos 8:2, ya lo hemos dicho en distintos momentos de diferentes maneras, que no es simplemente algo que uno entiende mentalmente, como que me gusta este mensaje de la cruz, estoy de acuerdo, todo es de la cruz, la sangre, y muchos predicadores dicen estoy de acuerdo, pero va más profundo de simplemente decir me gusta esto, lo veo en el texto, estoy de acuerdo, va más profundo, es una revelación de parte del Espíritu Santo qué significa tener la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es algo que creo que es una revelación, sino que es una iluminación del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo continuamente, porque como he dicho, he leído este versículo, o lo había leído cientos de veces y no encontraba nada especial en ello, pero en relación con lo que dijo Pérez, la manera como el Espíritu Santo tiene esa libertad de obrar en la vida del creyente por causa del Calvario, por causa de la cruz, eso para mí es parte o es la conexión importante, me parece que la gente no entiende. Bueno, en sus varios años de educación en estudios bíblicos, jamás se presentó ante usted. No de esa manera, no. Y puedo, bueno, tengo un poco de un programa un poco raro, ya que tengo una licenciatura de una escuela y otra de otro. Así que es un poco raro, uno de una escuela bautista. Y la escuela bautista, de hecho, se alineaba más con el pensamiento de confiar en la cruz, pero estaban cortos, ¿no? La escuela bautista estaba un poco corta de la Sí, manera como obraba así el es. Espíritu en esa explicación. Y la escuela pentecostal era maravillosa en enfatizar cómo el Espíritu Santo está en nuestra vida, pero les hacía falta en cuanto a cómo funcionaba la cruz en nuestras vidas. Así que la cruz y la paloma juntos y entendiéndolo juntos, como tenemos estos broches, el entender. La escuela pentecostal ponía todo el énfasis en la obra subsecuente al Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, no al Espíritu Santo para regeneración, sino el bautismo del Espíritu Santo. Y creo 100% y lo predico y lo practico. Y creo que todo cristiano debería de tenerlo. Mientras que los bautistas, la escuela bautista decía es la cruz, es el Calvario, confiar en el Calvario. Pero después ellos estaban errados en cuanto a cómo obraba el Espíritu Santo. Ellos decían, bueno, confiaron en Cristo, ya recibieron a Cristo, ahora están bien, todo está bien porque una vez que es salvo, siempre es salvo. En su intelecto y no tiene que preocuparse de nada más. Así que ambos... Entonces, usted está diciendo que no hay mucho crecimiento espiritual, ¿cierto? No hay crecimiento espiritual porque no existe la manera de permitirle al Espíritu Santo Y que siga revelando esto y que le cause, o sea, crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Le dije en un programa previo que yo estudié
lo que dicen muchas denominaciones sobre la santificación, ya que me interesaba saber qué pensaban. Y ellos estarían de acuerdo con su definición de santificación, separación del mundo, el estar separados para Dios, permitiendo que el Espíritu Santo tenga el control de sus facultades, que tenga el control de su mente, de su cuerpo, de su corazón. Pero ¿cómo sucede eso? Eso es lo que hacía falta. Ahí es donde esta revelación del mensaje de la cruz entra. Es lo que trajo el cómo sucede esto en la vida del creyente. Nos hacía falta ese componente porque estábamos diciendo, bueno, estoy de acuerdo que queremos que el Espíritu Santo nos controle y controle nuestras vidas, pero no entendíamos cómo esto sucedía. Esto sucedía o siendo bautizados en el Espíritu Santo o lo opuesto, donde, bueno, aceptaste a Cristo, es todo lo que hay y no queda nada más, no hay nada más que buscar, ya estás adentro y estás bien. Ambos lados estaban equivocados, así que en mis estudios, como el estudio de la historia de la iglesia, las escrituras, nunca yo había conectado esto hasta que el Señor sobrenaturalmente, cuando me uní a este ministerio hace 5 años, tuve que tener un tiempo de oración y preguntarle al Señor, ¿es esta la puerta que tú me has abierto? Y es esto lo que yo creo, porque yo no me voy a unir a este ministerio de predicar la cruz y no tener esa experiencia ni creerlo por mí mismo. Así que si Dios no hubiese hecho esa obra sobrenatural en mí, no hubiese podido poner mi sello de aprobación, pero el Señor abrió mis ojos en las Escrituras de que este es su mensaje, para la iglesia. Y si nos fijamos en el movimiento pentecostal, lo que estamos viendo estadísticamente es de que está muriendo. El movimiento pentecostal el día de hoy está muriendo. Aún tenemos a iglesias que tienen nombres pentecostales, pero no están viendo a gente ni siquiera llegando a la característica más fuerte del pentecostalismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Está muriendo. Y tenemos nosotros buenas iglesias pentecostales y buenos líderes pentecostales que están tratando de preservar la fe pentecostal, y yo creo en ello con todo mi corazón. Enseñamos una clase en el Instituto Bíblico y el hermano Swagger lo ha estado enseñando desde hace años, las pentecostales o las características pentecostales, que Jesús salva, Jesús sana y Jesús vuelve otra vez. Pero la preservación de el movimiento pentecostal no va a llegar solo tratando de ser conservadoramente pentecostales. Vamos a tener que aceptar esta verdad, el mensaje de la cruz. Si nosotros no aceptamos la verdad del mensaje de la cruz, el movimiento pentecostal se va a perder, porque no se puede mantener el mover y la operación del Espíritu Santo fuera de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así Pablo es. aún define el ministerio como que se logra a través de la gracia de Dios. Así que si nosotros no aprendemos a mantener todo lo que nosotros sabemos que es verdad a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el movimiento pentecostal se va a perder, va a ser algo que va a quedar nuestro mensaje es el mensaje de la cruz. Mi mayor temor es que ni siquiera hay esa cantidad de porcentaje de personas que están tratando de preservar el Pentecostés clásico. Y mi mayor temor es de que hay iglesias actualmente dentro de denominaciones pentecostales que no permiten el mover del Espíritu Santo y no permiten el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas ni dones espirituales, no piden oración por sanidad. Eso muy prevalente. Y lo es. Y mi mayor preocupación es que si han rechazado este mensaje porque no les agrada o porque nosotros no les agradamos o lo que sea, si no están predicando la cruz, si no están predicando el Pentecostés, aún en la manera Pentecostés clásica, entonces, ¿qué están predicando? Sí. ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué se reúnen? Bueno, usted responde. ¿Cuál es el énfasis? Lo que yo he notado es que es esa justicia social, el hacer cosas Así es. buenas, como ser mejores padres, como ser mejor esposo, los 7 pasos para la felicidad o El moralismo. el moralismo, el enseñar cosas que no necesariamente están mal,
pueden ser bíblicas. Queremos que usted sea un buen esposo, queremos que sea un buen padre, queremos que maneje bien sus finanzas, ya que muchas iglesias tienen problemas con las finanzas, siempre y cuando está bíblicamente instituido. Pero todo el mensaje de las iglesias propiamente, si usted le pregunta a las iglesias por qué se están reuniendo, cuál es su meta, cuál es su misión, cuál es su motivo, es simplemente el reunirse para hacer un culto, cuál o qué es lo que están tratando de hacer. Y un pastor me dijo unos años atrás, él me dijo, bueno, yo me jubilé de mi iglesia, pero necesito otro año y medio hasta que empiece a recibir el seguro social, así que me voy a quedar aquí hasta que yo pueda recibir mi seguro social. Esa no es una buena motivación para estar pastoreando una iglesia. Y no todo pastor es así, pero sí existen algunos. Así que si no estamos enfatizando la cruz, si no estamos enfatizando el bautismo con el Espíritu Santo, decimos somos pentecostales, entonces ¿qué es lo que estamos enfatizando? Enfatizando estas otras enseñanzas morales. Pero la única manera en que usted puede ser moral verdaderamente es permitir que Dios lo cambie. Aún si tenemos un avivamiento moral, creo que es lo que mucha gente quiere, especialmente el lado conservador en Estados Unidos, quieren un avivamiento moral. Y yo digo que Dios no lo quiera, que tengamos un simple avivamiento moral fuera de un avivamiento de la cruz del Así Calvario. es, exacto. No sería nada más que mucho movimiento, pero no duraría. Bueno, sería actividad religiosa, sería legalismo. Sería muy bien. Bueno, estamos viendo una reducción en fumar, en diferentes vicios, y eso es bueno. Queremos que esas cosas se reduzcan, pero queremos que eso suceda porque la gente tiene el Espíritu Santo dirigiéndolos, guiándolos y moviendo. El Espíritu Santo, mire, el hermano Larson le ha llamado muchas veces el maestro. El maestro, el experto, él es el que lo hace, y él trabajando en la vida de los creyentes y en la iglesia. Eso es lo que queremos más que... mire, a mí ni siquiera me gusta mencionar esto, pero un maestro bíblico que yo respetaba y que yo conocí varias veces, él oró por mí y él fue muy estricto en su enseñanza para jóvenes, para institutos, así es como deben vivir y deben hacer esto y no deben hacer aquello. Y bueno, él recientemente había un incidente y ahora él está bajo mucha crítica en su ministerio. Hay cosas muy negativas que cuando él estaba hablando de estas cosas que se deben y no se deben hacer, no estaba enfatizando lo más importante de todo. Y no se trata de que no predicamos contra el pecado, no se trata de que no predicamos vivir bien, pero tenemos que predicarlo de la manera correcta. Bien, no sé, unos años atrás, hermano Swagger, usted dijo que si la iglesia no abraza el mensaje de la cruz, habrá muchos fallos morales en el púlpito. Y si no hemos estado viendo eso en los últimos 2 años, verdaderamente no sé entonces qué es lo que hemos estado viendo. Literalmente estamos viendo una cantidad grande de fallos morales en muchos púlpitos de diferentes bases, y creo que es la iglesia que no abraza lo que usted está tratando de enseñarle al mundo cristiano. Hay mucho que muchos no saben al respecto. Así es. Pero el problema es tan persistente como si no lo supieran. La respuesta que está buscando la iglesia es la respuesta que Dios le dio a usted 30 años atrás. La respuesta que buscas se encuentra en la cruz de Jesucristo. La respuesta que buscas se encuentra solamente en la cruz de Jesucristo. Sí. Jamás he visto en ninguna rehabilitación de un ministro, jamás he visto a nadie hacer a un ministro a un lado, a alguno que haya tenido un problema y que diga, hablemos número 1 de el objeto de la fe, en qué ha estado poniendo, cuál ha sido su enfoque. Jamás he visto a nadie hacer eso, y esa es la primera cosa. Cuando nosotros nos desviamos y nos desenfocamos y hacemos algo que sabemos que es pecaminoso, algo contra la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es decir, hey, ¿en qué es en lo que hemos estado confiando? Hemos estado confiando en estas reglas, el desempeño, en uno mismo, porque
En uno, de acuerdo al versículo 18, no mora nada bueno. Y miren, yo creo que tiene que ser enfatizado. Creo que lo que sí vemos, que la iglesia sí señala a la gente a cualquier otra cosa. Los dirige a la psicología, los dirige a ciertos ritos o sistemas legalistas o tradicionales para rehabilitarles. Pero lo que hemos estado viendo que es más común en esta generación es simplemente necesitas un sabático, necesitas reposar. Así que no estamos dirigiendo a la gente a la única solución para el problema del pecado, la cruz del Calvario, sino que le señalamos a cualquier otra cosa. Sí, así es. La iglesia está completamente profundizada en la psicología. Correcto, así es. Sí, funciona en esa capacidad. Yo estuve en este mismo lugar con los líderes de una denominación pentecostal principal. Traté de ser tan diplomático como podía, pero no terminó bien, en lo absoluto. Y cuando dije que esta no era la respuesta, el problema era en ese entonces, ¿por qué no? Que yo no conocía la respuesta yo mismo. Podía decir, bueno, no, estaba mal y tenía la razón, pero yo no sabía por qué. Pero el Espíritu Santo ha abierto esta cadena y lo ha hecho para que le demos esto a la iglesia. Absolutamente, sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, por la gracia de Dios. Es un bálsamo de sanidad. Sí, que así es. Son aguas sanadoras. Y si la iglesia le abriese su corazón a este mensaje, la sanidad que le puede traer al cuerpo de Cristo es fenomenal en los púlpitos y en las congregaciones. Si pudieran hacer que la gente entendiera que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo ya ha hecho, y que nosotros podemos descansar en lo que Cristo ha hecho. Sí, nosotros cuando somos como Pablo en el capítulo 7 aquí, y admitimos que nosotros nos analizamos y decimos hemos fallado y no sé cómo vivir para Dios de la manera correcta, yo puedo confiar en lo que Cristo ha hecho. Entonces, usted cita el versículo todo el tiempo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y eso es lo que mucha gente necesita. Es lo que necesitan. Él es el único que puede. Sí, recibí una carta de un predicador hace tiempo muy prominente y él tenía un problema. Lo pusieron bajo el cuidado de 3 o 4 predicadores. Y, bueno, él me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Él tuvo que caminar 1 milla cada día, algo así. Y tuvo que pasar 2 horas a la semana, creo yo, bajo la enseñanza de un psicólogo. Y les digo esto y quiero que se entiendan. Yo sé que la mayoría de hombres y mujeres que tienen títulos en psicología realmente quieren ayudar a la gente. No, como por ejemplo este hombre aquí tiene una maestría la mayoría de ella es en la psicología. Y usted quería ayudar a la gente, ¿cierto? Claro que sí. No lo dudo en lo absoluto. Pero el problema es que no le va a ayudar a nadie. Hemos visto ninguna disminución significante. Hemos visto la generación con más terapia que hemos vivido y hemos visto, al contrario, más drogas, el uso de drogas, y no ha visto, y también trastornos mentales y suicidio. Y no hemos visto que lo ha disminuido, sino que ha empeorado. El problema simplemente ha empeorado. Sí, él dijo que tenía que gastar 1 hora a la semana en oración o algo así. Era una lista entera de hacer y no hacer. Y le escribí de nuevo y traté de ser amable. Le dije, hermano, no va a ayudarle lo que usted está tratando de hacer. Y los hombres que están encargados de ustedes o supervisores, no sé, son sinceros, aman a Dios, no lo cuestiono, no lo dudo, pero eso no le va a dar a usted la victoria.
Y él me escribió y me dijo, bueno, yo le doy gracias, hermano Swagger, por su palabra, pero yo creo que lo que estoy haciendo es correcto. No pasaron ni 30 días en que él cayó en el mismo pecado. De vuelta Desafortunadamente. en la misma situación. No he escuchado de él desde entonces, yo no sé qué haya pasado. Las cosas que él hizo estaban correctas y su meta final era volver al púlpito, Correcto. pero no estaban correctas si quería ser libre de esa atadura. Eso es. Y eso es lo que estaba pasando. El doctor Dupree y yo ambos hemos estado en seminarios tradicionales, hemos tenido una maestría de divinidad y de divinidad, es una gran maestría, muchas horas, y ambos somos glotones por castigos, por decirlo así, pero tener una asociación con el seminario, también hemos visto la tendencia en los últimos 20 años que los seminarios están produciendo más consejeros profesionales que teólogos y que Así es. están ya haciendo predicadores, y eso es de mucha preocupación. Los seminarios hicieron el cambio para enfatizar la psicología y la consejería para vender los títulos y bueno, yo Yo tengo una pregunta, es un pensamiento, pero creo que es importante. ¿Cuántos de sus cursos en esas escuelas el Espíritu Santo simplemente tomó control de ellas y se movió en ese salón? bueno, como estudiante eso era algo muy frecuente en la universidad, pero no sucedió mucho. En nuestro caso, sí. Recuerdo claramente como usted, era parte del personal para un seminario pentecostal. Y durante mi tiempo allí vi un cambio y cuando salí de ahí a asumir la presidencia en Ohio, fue más allá. Nosotros pasamos de ser una escuela que producía ministros y la mayoría de nuestros egresados eran egresados consejeros y el razonamiento que tenían detrás de eso, yo escuché al dean de ese departamento que hizo esta declaración. Probablemente vas a tener que ser bivocacional y si eres bivocacional entonces entra en una vocación que te va a ayudar con el ministerio. ¿Cómo dijo? Que iba a tener que ser bivocacional, que iba a tener un segundo trabajo, así que adquiere una licenciatura en algo que te va a ayudar a producir un salario en el ministerio, así que escoge la consejería. Pero recuerdo que estaba en una clase de verano y en griego y escuchamos una conmoción terrible. No entendíamos qué era lo que estaba pasando. El profesor tomó una pausa y cuando llegamos a la pausa, todos los que estaban en esa clase en griego fuimos a ver a través de la ventana del salón de clase que estaba a nuestro lado y todo el salón estaba en el piso. Todos estaban en el piso, todos los estudiantes clamando a Dios, incluyendo el profesor. Y ellos estaban clamando a Dios, pero él estaba enseñando un curso de verano, creo que era del libro de Joel, y hablaba acerca del Espíritu Santo y la necesidad de permitir que el Espíritu Santo se moviese. Ahora, sí voy a decir, hermano Swagger, que me he encontrado con una persona en particular, le llamamos Dr. Tim. El Dr. Tim era una persona que era un maestro en divinidad, había sido un pastor, pero su doctoría era en la consejería. Y yo sí diré que creo que el Dr. Tim era uno de los más efectivos en consejería porque su enfoque era la escritura y su enfoque era consejería bíblica. Sé que hay mucho debate acerca de eso, pero sí les puedo decir que no podemos pintar una amplia, o no podemos nosotros generalizar de que todos los que se involucran en la consejería solo lo hicieron por dinero. Pero sí siento como que la motivación en algunos seminarios es eso. Así que yo creo que usted tiene la razón. Su deseo es ayudar y su deseo es ayudar en la manera como piensan, para ayudar en cómo ellos piensan.
Y eso de hecho va a ayudar a la gente. Bueno, tal vez entonces usted tal vez puede responder esto. Este hombre se graduó de la Universidad de Missouri con una maestría en psicología, ¿cierto? Una escuela muy reputable en el mundo. El último día de su clase, la maestra les preguntó qué van a hacer con el título que se han ganado. Sí, este es un seminario asociado con trabajar en agencias de consejería en la ciudad. Ella me dijo, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Y yo le dije, bueno, yo soy ministro, yo voy a tratar de ayudar a la gente. Ella me dijo, no puedes hacer eso. Bueno, pero ¿por qué dijo eso? Bueno, en aquel momento yo no entendí a qué ella se estaba refiriendo. Se gastó todo ese dinero. Sí, todo ese dinero y tiempo, y ella me está diciendo es una pérdida de tiempo. ¿Por qué cree usted que dijo eso? Bueno, creo que viniendo desde un punto de vista secular de la consejería, no creo que habría reconciliamiento, pero si usted viene desde un punto de vista de psicoanálisis en cuanto a los estudios de Freud, de cualquier tipo de aspecto psicológico, entonces no hay nada que pueda ser congruente con las escrituras, con el cristianismo. No mezclar. Creo que tiene la razón. Si usted viene a la consejería desde una perspectiva bíblica, entonces creo que usted tiene una mejor oportunidad para el éxito. Y yo aún creo que miren, yo valoro la sabiduría de la gente, de algunos hombres y mujeres de Dios, pero yo aún creo que estamos mejor yéndonos a la fuente, yéndonos a Dios nosotros mismos, y que Él nos ha dado las respuestas en su palabra escrita. En este caso, la Universidad de Missouri, una escena secular, creo que tiene la razón. No se puede reconciliar la psicología secular con el cristianismo. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Es lo que están tratando de hacer. Mezclando Están ambas haciéndolo, cosas. sí. Y estamos sacrificando el mover y la operación del Espíritu Santo por un programa, por una tradición, y ese es el común denominador en las universidades cristianas principales, incluyendo las que tienen en ese trasfondo pentecostal. Creo que tiene razón. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayamos dicho algo que los lleve a Cristo, porque es la única solución, es la única respuesta. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios los bendiga y les amamos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.